Ya está con nosotros nuestra amiga de Soy Zoila, Lorena Cabrera Brugal. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por tenerme en el programa en el día de hoy. Lorena, cuéntanos un poquito de qué es Soy Zoila, cómo comienza, por qué comienza. Claro, con gusto. Pues te cuento que Soyla es una plataforma digital donde creamos contenido de educación sexual para jóvenes dominicanas. Nosotros somos la única plataforma que existe en el momento donde las usuarias pueden escribirnos directo desde las redes sociales de su preferencia. Es decir, si cualquier persona tiene una pregunta acerca de su cuerpo, de su bienestar sexual y reproductivo, pueden hacernos cualquier pregunta que deseen a través de Instagram o Facebook y nosotros le estaremos respondiendo. Todas nuestras respuestas vienen de expertas doctoras. Muy buenas tardes, Lorena. Qué placer recibirte en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y estuve viendo tu Instagram, el de soy.zoila, y me llamó mucho la atención un tema que es muy tabú, pero que muchas veces padecemos todas las mujeres en algún momento de nuestra vida, y es el flujo constante en el periodo, por lo cual muchas veces nos manchamos, y es como esa mancha muchas veces hay personas que lo han tratado de poner de una manera muy natural, de que eso venía. Entonces, te han llamado muchas personas para hablarte de ese tipo de mujeres que son abundantes en su flujo menstrual y que sufren ese tipo de accidente constantemente. Sí, mira, yo creo que la razón de que hablamos de estos temas es para normalizar ciertas conversaciones que se vuelven tabú. Y creo que la menstruación en específico es lamentablemente un tema muy tabú, no solamente en la República Dominicana, sino mundialmente, que es una pena porque una menstruación que no es tratada con la medida higiénica adecuada puede resultar en muchas infecciones vaginales que se pueden ser muy fácil. eh, Evitadas. Entonces, nuestras preguntas usualmente son más alrededor de cómo yo sé si tengo un ciclo menstrual irregular, y una de las indicaciones del ciclo menstrual irregular es cuando uno tiene un sangrado tan abundante que, por ejemplo, una toalla sanitaria a la hora no te es suficiente. Eh, y nada, creo que es súper importante también la transparencia y dejar saber que yo soy economista de profesión con una experiencia en tecnología y que realmente no soy doctora, sino que yo tengo un grupo de doctoras expertas que son los que crean ese contenido que publicamos en Zoila, y yo sirvo como gerente general. Lorena, una pregunta. Vi en tus redes también que un post que decía que por cada adolescente que reporta quedar embarazada, hay tres que no querían quedar embarazadas en ese momento, porque aun cuando las cifras son alarmantes, el número de adolescentes que quedan embarazadas en nuestro país está por encima de casi toda la región. Y sin embargo, aquí todavía hay un tema con las pastillas anticonceptivas. ¿Por qué tú crees que se da eso? Asimismo, realmente da mucha pena el hecho de que no haya acceso a información y a una educación sexual holística en las escuelas públicas, y las mujeres y las jóvenes muchas veces, aunque quieran tener una planificación familiar, no saben cómo conseguirla y no tienen acceso a un ginecólogo o a un doctor que la asesore y le diagnostique el preservativo o el anticonceptivo que desee. Lamentablemente, en República Dominicana, una de cada 4 embarazos son jóvenes menores de edad, y la educación sexual está prohibida en la educación pública. Entonces, realmente yo creo que es una crisis tanto de salud como económica que produce esa falta de educación sexual en el país, y lo vemos reflejado en estas jóvenes que evidentemente no querían salir embarazadas, y por no tener esa información de cómo evitarlo, salen. Yo creo que algo, y ya para complementar eso, un estudio que salió del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la UNFPA, incluso declara que 50% de las mujeres en el país no saben cómo quedan embarazadas, y que mitad de esa población, incluso teniendo relaciones sexuales, no saben que pueden quedar embarazadas en su primera relación. O sea, ellos creen que es algo de frecuencia o no tienen las causas claras. Entonces yo creo que realmente es
algo bien alarmante que estamos viviendo y que la sociedad no está haciendo suficiente al respecto. Excelente, excelente, Lorena. Una preguntita. En los sectores más deprimidos de la República Dominicana es donde vemos que la sexualidad es un tema de mayor tabú, pero donde se accede más fácilmente a tener relaciones sexuales, porque forma parte del diario vivir de las comunidades. O sea, jóvenes de 15 años mudándose con señores. Eso es el diario vivir de muchos sectores de este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la narrativa que debemos tener para evitar esto? Sí, súper importante. Yo creo que está comprobado en estudios que la educación sexual ayuda a prevenir embarazos adolescentes porque justo cambia el comportamiento de los jóvenes acerca de sus relaciones sexuales. Y yo creo que eso depende ya la realidad que vive cada joven, pero algunos de los resultados que tiene la educación sexual acerca de los comportamientos sexuales son que disminuye el número de parejas con que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales o el número de veces que están teniendo relaciones sexuales, el que usen anticonceptivo y muchas veces hasta que se abstengan hasta sentir la madurez, tanto psicológica como económicamente, de tener relaciones sexuales. Aunque yo diría que realmente los números dicen que la incidencia de relaciones sexuales no varía por sector socioeconómico, sino más bien es los embarazos no deseados. Entonces lo que estamos viendo no es que por sociedad o por estatus socioeconómico tú tienes menos relaciones sexuales, sino que tú tienes más acceso a métodos de planificación familiar que evitan esos embarazos no deseados. Lorena, en el caso de tu experiencia, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que los jóvenes y las jóvenes suelen realizarte a través de las redes sociales? Claro. Mira, el tema más frecuente yo creo que justo hablando de este tema de planificación familiar, que muchas veces las jóvenes no saben, no tienen claro porque o comenzaron un anticonceptivo ya sea oral, sin ir al ginecólogo, entonces a veces nos preguntan, tengo esta pastilla, ¿cuándo comienzo? En qué tiempo de mi ciclo menstrual debería comenzar a tomarme las pastillas. Y otras son de sustos, tuve relaciones, no me protegí, cómo sé si estoy embarazada, cómo sé si no tengo alguna infección y qué puedo hacer para saber esto. Y yo creo que es bastante importante aclarar que nosotros somos informativos y con esto nosotros dejamos saber qué opción tiene la persona, pero nunca le vamos a decir qué hacer, ni es una consulta ginecóloga. Si son casos donde realmente la salud de esa usuaria se ve en riesgo, nosotros lo que le motivamos es que visite a un ginecólogo y hasta le indicamos qué ginecólogos o centros hay cerca de donde está esa persona. Buenas, Daniel Pou de este lado. ¿Cómo está usted, señorita? Claro. Hola, Daniel, un gusto. Mire, indiscutiblemente que el embarazo adolescente en República Dominicana tiene una incidencia de amplio espectro en la vida social y económica. De hecho, incluso en temas de criminalidad, es un factor sumamente determinante. Eso lo digo porque yo trabajo el tema y he tenido en algunos momentos la oportunidad de involucrarme tratando de descifrar algunos indicadores. Pero el tema de ese embarazo, sobre todo adolescente, tiene una marcada tendencia socioeconómica. ¿Qué tanto incide el nivel educativo, cultural y el ambiente de esas jóvenes, la mayoría de esas jóvenes que salen embarazadas, la mayoría incluso siendo menores de edad de 13, 14, 15 años? ¿Y cómo se refleja eso en la perpetuidad, perdón, de lo que es el mantenimiento del círculo de la pobreza? Así es. Excelente pregunta, Daniel, que creo que uno de mis mayores motivadores a involucrarme en este tema como economista de profesión. Dije anteriormente que no solamente esto es una salud
pública, una crisis de salud, sino es una crisis económica también, que justamente alimenta ese ciclo de pobreza, porque la falta de educación o la falta de accesos a canales de información confiable es lo que produce que estas niñas primero estén expuestas a relaciones. Muchas no saben qué es tener una relación sexual o cuál es el producto o la consecuencia de tener esas relaciones. Yo he tenido conversaciones con jóvenes de 13 y 14 años que tienen un bebé y me dicen que yo no sabía que la primera vez yo podía salir embarazada. Y creo que la data existe para validar esa hipótesis de que definitivamente hay una falta de conocimiento acerca del cuerpo de la mujer sexual y reproductivo, que en eso es que nosotros nos enfocamos en Zoila, porque es cuando yo conozco mi cuerpo y cuando yo conozco mis órganos y la consecuencia de yo usar mi cuerpo con otra persona, ¿qué sale de ahí? Yo creo que el tema se vuelve tan tabú que prefieren no escuchar, no hablarlo, entonces estas niñas crecen sin esa información que al final del día no solamente incide en la salud tanto del bebé que nace de una joven adolescente, que el desarrollo del feto no es igual que el desarrollo ya cuando la mujer es mayor, pero también incide en la nutrición y el bienestar de esa bebé y de la joven, porque al final tú tienes una niña de 13, 14 años que lo que termina es dejando el colegio, disertando el colegio y trayendo a la vida y cuidando de esta bebé cuando ella no tiene el conocimiento, y esa bebé también crece en situaciones de extrema pobreza porque no tiene una madre que pudo completar una educación y pudo conseguir un trabajo, que al final yo creo que nuestra misión en Zoila es cerrar esa brecha de género que existe muy grande en este país, y una de las razones que le alimenta más esto es que hay tanto embarazo de adolescentes que terminan en dejar el colegio y no tener acceso a trabajos más complejos. Lorena, yo creo que el trabajo que están haciendo es sumamente necesario para enfrentar este drama humano que se vive a diario en la República Dominicana, pero aquí hay una realidad que que no podemos obviar. Aquí en la República Dominicana hay, digamos, sectores poderosos, poderes fácticos, que entienden que cuando uno habla de cómo mitigar las consecuencias de un comportamiento riesgoso, uno está promoviendo ese comportamiento. Me voy al ejemplo de por qué no se puede hablar de educación sexual en las escuelas públicas. La gente entiende que hablar del tema, uno está promoviendo ese comportamiento, cuando no es así, porque los números están ahí y el comportamiento está pasando, la gente está teniendo relaciones sexuales, los menores de edad, sin cuidarse. Entonces, lo ideal sería llevar educación, llevarles información que los ayude a hacerlo de la manera más segura posible, si ya lo van a hacer. Pero como no se puede, ¿qué está haciendo Soy Zoila o cuáles proyectos tienes para llevar la información sexual a la mayor cantidad de personas posible? Justo, sí, así es. Y es una pena porque realmente uno habla con el Ministerio de Salud Pública y sí está de acuerdo en que se toque el tema de educación sexual en la educación pública, porque ellos entienden que es una crisis de salud. Uno habla con el Ministerio de la Mujer y también entienden que es una necesidad que para reducir la brecha y la prevención de embarazo en la joven adolescente. Sin embargo, el Ministerio de Educación se niega a incluirlo en su currículum. Y sabes que teniendo una conversación con una experta que es de la pionera en educación sexual en el país, ella incluso me dice que ella tiene profesores en los liceos que la llaman a ella clandestinamente, sin que el Ministerio de Educación se entere, para que dé clases de educación sexual, porque está desesperada por las situaciones de los jóvenes y la poca información que tienen. Entonces, realmente yo creo que desde el principio yo entendí que sí hay personas, aunque sean pocas, aunque tengan recursos limitados, que están haciendo algo para impartir esa educación sexual en República Dominicana. Y mi meta era más cómo yo sirvo de una herramienta para poder expandir y acelerar ese impacto de lo que están haciendo en comunidades aisladas. Entonces, Zoila es una herramienta que a través de la tecnología le da acceso a miles y miles de jóvenes de una manera económica a tener acceso a un canal confiable de información. Entonces, por ejemplo, uno de los programas que tenemos en piloto es con Plan International, donde ellos tienen un grupo de jóvenes por el país entero, en todas las áreas, enfatizando
en Barahona, en Asua, por esa área del país, y nosotros nos asociamos con Plan International, y cuando ellos van a las comunidades y le dan una capacitación de educación sexual en persona, entonces Zoila sirve como ese instrumento de sostenibilidad, que esas niñas, una vez reciben esa información, puedan tener a lo largo de su vida una persona o alguien a quien acudir si tienen preguntas adicionales a las que ya se le impartieron. Así es, Lorena. Y un tema que hay que resaltar es que la salud sexual no es solo cosa de mujeres. Los hombres tenemos que asumir nuestra parte, que a veces entendemos que solo con ponernos la vacuna contra el papiloma humano ya hemos resuelto todo. La planificación de la mujer también es responsabilidad del hombre que se acuesta con ella. Así es, así es. Mire, y dándote, me encanta hablar de datos porque ya no se vuelve subjetivo. Menos de la mitad de las mujeres en países de desarrollo tienen poder sobre la planificación familiar de su propio cuerpo. Eso quiere decir que mi pareja es la que decide como mujer a qué método anticonceptivo o no me voy a sujetar. Y yo creo que eso lo dice todo. El poder que cada mujer tiene sobre su cuerpo se ha vuelto un tabú que lamentablemente en sociedades machistas no le dan ese empoderamiento a la mujer de que es mi cuerpo y son mis decisiones y yo decido. Lorena, Daniel Pou de nuevo por aquí. Por si se te olvidó. No, yo siempre me reitero porque es lo, No se deje provocar, es lo señor correcto. Pou. Está bien, usted es un esquirol. Ahora tengo yo que buscar qué es. Pues sí, mire Lorena, aquí hay temas que hay una posición rotundamente negativa desde el Estado de asumir. Uno es la violencia sistémica. En República Dominicana, entre el 64 y el 66% de los homicidios no lo produce el delito, lo produce la violencia social e intrafamiliar. El 64 al 66%. Y el embarazo adolescente es el otro tema. Yo creo que, y no sé si ustedes tienen alguna estrategia, que en República Dominicana tenemos que sentarnos, ¿verdad? Y hablar de este tema, porque este es un tema que se está convirtiendo en una bola de nieve, pero a los políticos parece que no les interesa. Y la mayoría de los ministerios se involucran, pero en estrategias muy puntuales, de muy poco nivel expansivo, y eso debería ser parte de una política pública a nivel de todo el Estado. Ustedes no han clamado, no han presionado, no han hecho, podríamos decir, un movimiento para que eso se trate en ese tema en una mesa nacional. Pues mire, te cuento, Daniel, nosotros somos una empresa bastante joven, lanzamos en marzo, o sea que apenas tenemos cuatro meses, pero el objetivo de Zoila en sí es usar la tecnología para crear data, para hacer políticas públicas informadas. ¿Qué eso quiere decir? Que nosotros queremos servir como generante de data macro, a nivel que nosotros podemos ir donde estas instituciones públicas, sentarnos con ellos y decirle, nosotros tenemos que tener políticas públicas que cubran las incidencias de tanto enfermedades de transmisión sexual que están pasando en el país, como de violencia. Escúchame, Lorena, magnífico, porque con diagnósticos, ¿verdad? Y secuencias estadísticas es que se diseñan las políticas públicas, porque aquí hay gente que quiere que llevemos la muchachita a la iglesia y que hagan cruzada de oración, todas esas pendejadas de una sociedad de poco contenido como esta. Entonces, así es. Y también lo que permite tener esta data, que ahora mismo no existe, porque las niñas ni están asistiendo a los ginecólogos, entonces ni el sector de la salud tiene esta data de qué están pasando con estas niñas, es que logra eficientizar los presupuestos nacionales, tanto del sector público como del sector no gubernamental. Cuando yo te puedo decir a través de mi data que la incidencia de una enfermedad de transmisión sexual está en un punto exacto en el país, entonces tú alocas todos tus recursos que tú te tienes presupuestado a ese punto y vas a tener mucho más impacto que si distribuye todo eso alrededor de países que ni siquiera tienen ese problema. Entonces, en un futuro, esperemos que en mediano plazo, si la idea es justo que el país tenga una data, que ahora mismo hay una brecha muy grande y por eso tampoco hay políticas públicas que sean efectivas contra este tema.
quisiéramos pensar que a la hora de que haya, ¿verdad? Sí, sí se puede hacer algo. Brillante, brillante, Lorena. Definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorena. De verdad que con 1000 como tú, yo creo que este país se arregla. ¿Cómo se puede contactar a la Muchas gracias. organización que pertenece? Claro, nos pueden escribir correo a info@soyzoila.com y visitarnos en nuestras redes sociales soy.zoila, ya sea en Instagram o en Facebook. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y con personas como ustedes que apoyen este mensaje, creo que el cambio también se lleva a cabo. El placer ha sido nuestro, soy Lorena, pero no dejen de seguir a Zoila, porque es lo más importante al momento de educarnos sexualmente. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Sabes que al mediodía con Mariotti y compañía siempre tiene un espacio para ti. Al medio